Bienvenidos a Rumbo Central, mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala estaremos en la conducción del presente programa. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, César? Un gusto. Tenemos ya un escenario que este fin de semana se ha ido enriqueciendo en muchas vertientes, en muchos vértices respecto a lo que puede ocurrir en un futuro no muy lejano en torno a la delegación de facultades y las medidas que van a tomar cada sector del Poder Ejecutivo. Ya se han ido adelantando algunas, Miguel, las seguiremos analizando, por supuesto, con detenimiento, con prudencia y bastante objetividad para ver su impacto positivo dentro de lo que van a ser las primeras medidas del gobierno de Keiko Sofía Fujimori. Así es, César. Bueno, algunos de nuestros invitados que hemos tenido los días anteriores han manifestado que han habido ciertos vacíos en el discurso presidencial, sobre todo en materia pues, de formalización minera, minería ilegal y la situación de Petroperú. Definitivamente estos temas se van a ir viendo las próximas semanas ya a cargo de los ministros encargados. Exacto, ¿no? Vacío por el esquema de discurso que al final decidió tener la señora Fujimori, que para algunos ha resultado positivo porque se trata de enunciados generales, ella no tiene por qué hacer toda una precisión puntual en cada sector, a gobiernos, como lo hacía la señora Dina Boluarte, con mensajes de 4 o 5 horas que de verdad no llevaban a ningún buen puerto. Nosotros vamos a continuar profundizando en la necesidad de las reformas que, por lo menos como ejes centrales, ha planteado la señora presidenta Keiko Fujimori. Estaremos con el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, para hablar precisamente acerca de la cartera de inversiones que nos espera también en cuanto a la modificación interna, la recuperación de la meritocracia dentro del Ministerio de Energía y Minas. Así es, César, y también estará con nosotros Pedro Gamio, ex viceministro de Energía, con quien vamos a tratar el tema. Las fallas de Talara ponen a prueba la gestión de Petroperú, esto a raíz de una nueva paralización de la refinería por falta de petróleo. Y también para hablar del panorama energético en general, de lo cual el doctor Pedro Gamio Aita es un experto, una persona muy especializada. Vamos a ver el siguiente informe que ha elaborado el equipo de prensa de Rumbo Minero TV. El gobierno de Keiko Fujimori inicia su gestión con el desafío de convertir el favorable contexto internacional en mayor crecimiento económico, apostando por destrabar inversiones en minería, hidrocarburos y energía. En esa línea, el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas por 120 días para simplificar permisos, reducir los plazos de evaluación ambiental y agilizar la ejecución de proyectos de inversión. La propuesta también contempla medidas para fortalecer la actividad minera, promover nuevas inversiones en hidrocarburos y acelerar proyectos vinculados a la transición energética. El objetivo es aprovechar una cartera de 66 proyectos mineros valorizada en más de 64.000 millones de dólares, en un escenario marcado por la creciente demanda mundial de cobre y otros minerales estratégicos. Especialistas sostienen que el principal reto será brindar estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras que permitan ejecutar inversiones de largo plazo. Además, consideran que el fortalecimiento institucional y una estrategia firme frente a la minería ilegal serán determinantes para consolidar la competitividad del Perú y atraer nuevos capitales durante los próximos años. Lo habíamos anunciado, ya tenemos en los estudios a señor Jorge Montero, que ha sido ministro de Energía y Minas y que colabora constantemente con su presencia y sus reflexiones muy profundas con nuestro programa. Jorge, bienvenido como siempre. Gracias, buenos días Miguel, César, por invitarme a Rumbo Minero, a sus órdenes. Bueno, estamos ya en un fin de semana, tuvimos un fin de semana un poco abierto al debate de lo que no solamente señalaba en términos muy generales la señora Keiko Fujimori en su primer mensaje a la Nación a través del Congreso, sino también en la posibilidad de preparar una serie de medidas a través de la solicitud de delegación de facultades legislativas. Hay todavía aspectos un poco nebulosos al respecto, pero me gustaría saber tu impresión en general, cómo empatar los aspectos del discurso con lo que se propone y lo que quiere hacer este primer gabinete que encabeza el señor Luis Galarreta. A ver, en primer lugar, pienso que el discurso de la presidenta Fujimori ha sido un discurso acotado, 45 minutos, donde se han presentado algunas ideas fuerza importantes. Me gustó mucho el cierre cuando dijo que no hay dos Perús distintos, sino un solo Perú. Ese es un mensaje político muy interesante. También hizo referencia a que el poder es para servir
el valor de mirar la realidad pragmáticamente y por supuesto los 7 puntos que sugirió, que presentó sobre seguridad, calidad de vida, infraestructura pública, Estado al servicio de los ciudadanos, sostenibilidad fiscal, que es fundamental, el Estado de Derecho y la política exterior, que también es fundamental hoy para la minería con el Triángulo del Cobre de América del Sur y el Proyecto 51. Fundamental estas articulaciones internacionales para alianzas, integración, etcétera, etcétera. Llamó al diálogo, al orden y a la reconciliación nacional, indicando que la reconciliación nacional y el orden no son antagónicos, sino que pueden ser convergentes. Así es. Creo que fue un discurso breve, no entró en detalles, los detalles los darán los ministros, para eso están. Los detalles pragmáticos y concretos sobre qué se va a hacer en cada cartera lo tendrán que dar los ministros y las ministras correspondientes. Sin embargo, sí debo llamar un poquito, me llamó un poco la atención que creo que merecían y merecen una mención en el discurso que no hubo, y por supuesto una atención inmediata por parte del ministerio, sugerencia para el nuevo ministro. Son 4 puntos. Creo no hubo una mención a la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, no hubo una mención al Reinfo, tampoco hubo una mención a la necesidad de tener una nueva ley. O sea, todo este paquete vinculado a la pequeña minería y minería artesanal merecía un comentario, un detalle, 5 segundos, no sucedió. Y es un tema que, digamos, impacta en la vida de centenares de miles de peruanos. Entonces, es además un tema muy político y creo de que era el momento para hacerle la mención y no sucedió. Petroperú, también con su rol subsidiario llevando combustible a precios comerciales, a precios asequibles a las poblaciones de frontera y zonas remotas, es también un negocio público, estatal, fundamental, que impacta en la economía directa de centenares de miles de familias, que tampoco fue mencionado. Otro tema que también merecía cuando menos una mención es la masificación del gas para las 7 regiones en el centro y en el sur del Perú. Esa es una tarea pendiente, esa es una promesa pendiente de muchos, muchos años que genera una mortificación y un disgusto justamente en las regiones donde el voto apuntó a otro lado. Entonces, creo que el tema de la masificación del gas es fundamental y merecía también una mención, así como otro tema muy político que también llega a centenares de miles de familias, sobre todo en las zonas altandinas y amazónicas, que es la electrificación rural trifásica, la electrificación rural productiva. Tremendo tema. Los 4 que he mencionado son temas del sector, pero muy políticos, porque impactan directamente en la economía y en el interés de centenares de miles de familias y tenían que ser de alguna manera mencionados brevemente. No sucedió, entendemos que el ministro de la cartera tendrá que entrar en los detalles correspondientes. Claro, casualmente, Jorge, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? La designación de Guillermo Chino como ministro de Energía y Minas, una persona con mucha experiencia en el Estado, ha sido por 6 años viceministro de Minas. ¿Cuáles crees tú que van a ser las decisiones que va a tomar de forma inmediata para su gestión? Obviamente teniendo en cuenta de que se vence el reinfo el 31 de diciembre, la situación de los 31.000 reinfos que tú dejaste pendiente, Petroperú, también otro punto importante, y si crees que también debe haber una reforma dentro o una reorganización dentro del MINEN, ¿no? Teniendo en cuenta pues que estos últimos años pasaron muchos ministros, hubieron muchos cambios y creo que también fue un ministerio más politizado que técnico. Sí, el ministerio la economía peruana, digamos, descansa en su política, la exitosa macroeconomía peruana descansa fundamentalmente en su política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva,
su política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, las inversiones privadas que van a los sectores extractivos a través del Ministerio de Energía y Minas. El trípode, el poderoso trípode de la macroeconomía peruana es el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas ha sido muy maltratado en los últimos años. Creo que perdió fuerza, perdió vigencia, perdió capacidades, ha sido craquelado en sus alcances y en sus atribuciones, se han distribuido en distintos ministerios y organismos públicos que en realidad lo único que hacen es con frecuencia ralentizar los procesos y perjudicar a la inversión privada. Por lo tanto, creo que allí hay una tarea y que inmediatamente hay que abordar. Pero vamos a ir un poco más allá. El ministerio propiamente dicho tiene que, cuando menos, revisar inmediatamente tres cosas. La primera tiene que ver con el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones. El que tiene es obsoleto. Y nosotros hemos dejado en el ministerio, en PCM, en octubre del año pasado, se dejó un nuevo ROF, una propuesta de reglamento de organización y funciones que moderniza la dinámica burocrática del ministerio. El ROF es algo fundamental que se tiene que abordar inmediatamente. La ventanilla única digital es el otro tema fundamental, es decir, cómo articula el ministerio con los otros ministerios y las otras instituciones públicas vinculadas a la tramitología minera y energética a través de una ventanilla única digital que homologa bases de datos y sistemas y tecnologías de comunicación para que todo se haga más rápido. El tercer punto es el TUPA digital, del que nadie habla. El TUPA digital es un símil de la ventanilla única digital, pero al interior del ministerio. Hay bases de datos en las direcciones generales de distintas cosas en el ministerio que no conversan. Entonces, pásame el Excel. No, por favor. Necesitamos también una reforma digital y un reequipamiento al interior del ministerio para que la información fluya. Por supuesto, al exterior del ministerio a través de la ventanilla única digital para que la información fluya. Pero hay algunas cosas adicionales que también se tienen que abordar. En primer lugar, tiene que haber un esfuerzo para recentralizar competencias y funciones en el ministerio. Hay ciertas cosas, hay ciertas competencias y funciones que el ministerio tenía años atrás, in illo tempore, que tienen que ser recuperadas porque han fracasado en manos de otros organismos públicos, en manos de otros sectores que ralentizan y con frecuencia obstruyen la tramitología que se tiene que dar. ¿Podrías mencionar algún ejemplo de eso? Por ejemplo, algunos aspectos ambientales con el MINAM deberían ser recentralizados en el ministerio. Podemos entrar en detalles en otra oportunidad, pero hay temas allí que tienen que ser, que podrían ser reasumidos por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros sin ningún problema. Otros temas con el MINCUL, vinculados, por ejemplo, a la consulta previa. Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Vinculados con la consulta previa, la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Hay allí también otros aspectos no menores que podrían recentralizarse en el ministerio. Algunos aspectos vinculados también con los INERMIN que podrían ser asumidos por la Dirección General de Minería sin ningún problema. Yo le daría más poder y más potencia a este ministerio clave a través de la recentralización de las funciones. Pero quizá lo más importante es que para impulsar y destrabar hoy las inversiones mineras, minero-energéticas, necesitamos con rango de ley aperturar, crear un procedimiento administrativo multisectorial simplificado, una vía expresa, una vía fast track para que allí entren los 66 proyectos mineros en cartera
y los 87 proyectos de exploración minera en cartera, y también ingresen los proyectos de desarrollo de las energías renovables, eólicas y solares, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, que también están allí, que también requieren una facilidad. Son tareas no menores que tiene que asumir el nuevo ministro para impulsar las cosas que hay que impulsar. Dos temas más para terminar de explicar este asunto. Hay una dimensión con la empresa privada que el ministerio tiene que trabajar. Deberíamos tener un Gantt compartido, una planificación compartida. Yo te estoy concediendo autorizaciones, te estoy dando poder privado para que explotes y comercialices los recursos que cuando están en el yacimiento son de todos los peruanos. Muy bien, pero tiene que haber un compromiso mínimo para sacar las cosas adelante en un tiempo, así como hay un reclamo de predictibilidad de allí hacia acá. Debe haber también una predictibilidad a la inversa. El Estado también debe haber predictibilidad para que el Estado sepa cuándo las cosas suceden y que no pase lo desafortunado, que no lo entiende nadie. Entonces, o lo que pasa en Macusani con Macusani y Yellow Cake, que no lo entiende nadie. Proyectos al Estado, ¿qué le interesa? Poner en valor los recursos minerales. Los minerales, poner en valor esos recursos están en manos de las empresas privadas, pero las empresas privadas tienen que comprometerse seriamente con las cosas, con sus inversiones. Tiene que haber predictibilidad. El Estado tiene y necesita tener predictibilidad de las inversiones que está concediendo al sector privado, así como el sector privado también necesita predictibilidad en los temas normativos, tramitológicos y de permisología. Es de doble vía. Eso es, por un lado, importante. Y el otro tema, y para terminar, disculpen que me extienda, pero que es fascinante. Está bien, este está tema. Bien. Es fascinante, tiene que ver con que hablamos mucho de destrabar, de cerrar brechas, de infraestructura crítica, etcétera, etcétera. Eso no puede estar librado a la voluntad de alguien en algún momento. Tiene que responder a un plan de desarrollo concertado territorial, regional. Las regiones tienen que trabajar sus planes de desarrollo concertados multisectoriales regionales con las fuerzas vivas de la población de sus regiones. Los gobiernos subnacionales, las municipalidades provinciales, distritales, los frentes de defensa, los frentes que ven temas ambientales, ven temas sociales, las comunidades, los líderes, tienen que trabajar su plan. Y este es el punto. Esos planes de desarrollo regionales tienen que tener rango de ley. Tienen que tener rango de ley para que tengan un pliego presupuestal y la inversión pública vaya a eso, la inversión crítica en infraestructura crítica responda a esas preocupaciones regionales y locales que permitan que todo fluya de una manera inteligente con la inversión privada que está esperando que eso suceda para poder entrar y entrar bien. Y no que le carguen toda la inversión privada, arregle usted el colegio que el Estado no arregla, arregle usted el hospital que el Estado no arregla, ponga usted la carretera que el Estado no pone. Que haya un plan de desarrollo concertado con rango de ley y con un pliego presupuestal. Se acabó. Jorge, siempre es grato tenerte. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano en la televisión. No nos quedan muchas preguntas por hacerte, pero como tú eres muy ordenado, disciplinado, riguroso, planificado, como ha dicho Keiko Fujimori, que debe ser el Estado en el futuro, te vamos a convocar para una próxima oportunidad. En la medida que vayan también aprobándose ciertas iniciativas y vayamos viendo cómo evoluciona, porque todo está en la nebulosa y en las buenas intenciones. Cuidado, rango de ley con una Cámara de Diputados que demuestra que tiene una facción muy hostil, con elementos desde la primera vicepresidenta, la señora Analí Márquez Huanca, que es antiminera absoluta y pro minera ilegal, disfrazada, por supuesto, de
formalizar la minería, entonces va a haber dificultades políticas. Eso lo veremos contigo en una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias César, Miguel, por la invitación y a sus órdenes, como siempre. Gracias a ti, Jorge Montero, que ha sido ministro de Energía y Minas, estuvo con nosotros, que tenemos Miguel. Que Expomina, ¿verdad? Expomina la versión 2026. No se olvide, el 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club del Perú se habrá de realizar una de las 5 ferias más importantes del mundo el presente año, según medición de Ipsos. Expomina 2026, que ya tiene todos los stands separados, más de 1.250, pero también contará con importantes exposiciones de gente muy solvente en la materia minera, del interior del país, del extranjero. Usted no se lo puede perder y, por supuesto, visitar también cada uno de estos 1.250 stands. Reiteramos, del 9 al 11 de septiembre próximo en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Hacemos una pausa y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la 8ª cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. En minería, cada minuto de operación cuenta. Por eso, la continuidad depende de componentes capaces de responder bajo presión. En Valflex, la confiabilidad comienza en nuestros procesos de fabricación. Tecnología especializada y controles de calidad bajo estándares europeos se integran en cada etapa para producir mangueras y conexiones hidráulicas diseñadas para condiciones exigentes. Porque la calidad de cada componente protege la continuidad de toda la operación. Valflex. El mineral del día. Latino.
Algunos minerales destacan por su belleza, otros por su utilidad, y el platino tiene ambas. Por eso lleva décadas siendo uno de los metales más valiosos del planeta. El platino pertenece al grupo de los metales preciosos. Tiene un brillo característico, resiste la corrosión y soporta temperaturas extremas sin perder sus propiedades. Pero su verdadero valor no está solo en su apariencia, sino en todo lo que puede hacer. Uno de sus usos más importantes está en la industria automotriz, y es que este mineral ayuda a reducir emisiones contaminantes en ciertos sistemas de control de gases, especialmente en vehículos diésel. Gracias a sus propiedades químicas puede acelerar reacciones que transforman sustancias nocivas en compuestos menos contaminantes. Pero hoy el platino también está ganando protagonismo en otra industria, la del hidrógeno. Muchos expertos consideran que este metal será clave para el desarrollo de tecnologías vinculadas al hidrógeno limpio, una de las apuestas energéticas más importantes para las próximas décadas. Ahora llevémoslo al mapa. Sudáfrica concentra cerca del 70% de la producción mundial de platino. Le siguen países como Rusia y Zimbabue. Esta alta concentración hace que el mercado sea especialmente sensible a problemas políticos, energéticos o laborales en las regiones productoras. Por eso, pequeñas interrupciones en la oferta pueden provocar fuertes movimientos en su precio. Y debido a que el platino es tan escaso, gran parte del platino que se utiliza en el mundo puede reciclarse. Un dato curioso es que el platino es un mineral tan raro que históricamente se han extraído muchas menos toneladas que de oro. Esa escasez es una de las razones por la que suele ser considerado uno de los metales más exclusivos del mundo. Durante años, el platino fue sinónimo de lujo. Hoy también es sinónimo de innovación, porque algunos de los avances tecnológicos y energéticos más importantes del siglo XXI podrían construirse con ayuda de este extraordinario metal. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Ingresamos a nuestro bloque de American Mining, siempre con la presencia del editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González, que nos acompaña en los estudios. ¿Cómo estás, José? Muy bien, César. Bienvenido, encantado siempre estar con usted. Bueno, muy importante escuchar tu opinión de estos términos generales con los que ha expresado su primer mensaje a la nación a través del Congreso la señora Keiko Sofía Fujimori, en la que no ha habido ninguna especificidad, pero ha sido un discurso matizado entre propósitos, los 7 ejes famosos, y también mucho perfil social, ¿no? De dedicación a ver cómo se cierran las brechas, las diferencias, las exclusiones que hay en el Perú. Me gustaría ver contigo cuál ha sido la reacción, en todo caso, de los mercados, cómo se ha tomado este primer discurso de la señora Fujimori. Te voy a citar, César, cuando decías que es un discurso de ejes de propósito y metas. Así es. Sí, 14 páginas, 45 minutos. Muy general y muy político. Los discursos de 5 horas leyendo, ¿te acuerdas? Belaúnde hacía eso, traía el paquete de la revisión del año y él daba un discurso. Daba un discurso político. Y Alan García también con la gran oratoria que lo caracterizó. Claro. Un discurso muy político y ha sorprendido a los analistas internacionales, porque tiene un tenor. En esos 7 ejes, la sensación es que el core, el corazón de la propuesta es cerrar la brecha social. Para un gobierno conservador, heredero del neoconservadurismo, neoliberalismo del padre, es un discurso progresista, pero no en el sentido progresista liberal, cultural, sino del progresismo clásico americano de principios del siglo pasado, que es el de Wilson y el de Roosevelt, Teddy, no FDR, en que el Estado tiene un rol como árbitro de lo público, lo social y lo privado. Y además una propuesta de infraestructura ambiciosa, que hoy día se va a discutir su viabilidad fiscal o no.
tiene un feeling socialdemócrata, ¿sí? Curiosamente, ¿sí? En ese sentido, más promoción a las pymes, el niño y la seguridad y la delincuencia, ninguna mención específica al tema minero, más allá de su vinculación con lo ilegal, ni al tema petrolero. Sin embargo, las facultades legislativas son absolutamente amplias, y ahí se toca el tema minero y petrolero. Veremos cómo viene la relación con la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál es la conclusión general? Y lo que dicen los inversionistas: el Perú tiene una sólida posición fiscal y tiene un gran momentum económico. Y este es un discurso que ha caído bien, porque además está haciendo referencia en lo de la brecha social a lo que es el nuevo eje de la política global, la asequibilidad, affordability se llama. La gente quiere inclusión, no quiere revolución, quiere reconocimiento, no quiere respeto, quiere ser parte de los beneficios del progreso, del bienestar. Y creo que políticamente es inteligente lo que ha hecho la Presidenta de la República. ¿Cuál ha sido la reacción de los mercados? ¿Qué es lo que tenemos que ver inmediatamente? ¿Cuáles son el termómetro económico de la inversión internacional en función del Perú? El tipo de cambio y la cotización de los bonos de la República del Perú. El sol se ha devaluado 0.93%, prácticamente nada, porque tiene una revaluación de en lo que va del año, tiene una revaluación de 4.43% en 12 meses y de 12% en 5 años. Es decir, los bonos de la República sí se han abierto en el retorno, de 5.60 a 5.71 han llegado a 5.75. Hay un cierto temor en los temas fiscales, que estas propuestas de infraestructura, las de cerrar la brecha social, más la herencia de las iniciativas fiscales del legislativo anterior, podrían tener un costo fiscal, pero tampoco es de preocuparse. Muy estables los indicadores, muy buenos vientos para el nuevo gobierno. José, la semana pasada la volatilidad ha caracterizado los mercados financieros, pendiente de la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en relación a incrementos de las tasas de interés. ¿Cuáles son las dinámicas que están afectando a los mercados financieros globales y sus efectos en las materias primas y particularmente en minería? La Reserva Federal se reúne y decide no aumentar las tasas de interés. Sin embargo, 3 de los presidentes regionales se manifiestan en contra y votaron a favor de que subieran las tasas 0.25. Los mercados financieros sufren una corrección importante porque el temor, en la medida que se reactivan las hostilidades en el estrecho de Hormuz, hay que recordar, cuando vemos las cotizaciones del Brent de hoy, es lo que se llama el petróleo de papel, porque ese es petróleo que se va a entregar a 60 días y sigue intentando los niveles de $90. La presión inflacionaria va a continuar. La presión en las tasas de interés va a continuar. El Banco Central Europeo ya subió las tasas una vez, espera que la suba otra vez este año y una más el próximo año. La sensación de los mercados es que la Reserva Federal está postergando un ajuste que podría ser más severo en la segunda mitad. Y eso ha hecho que todos los activos entren en volatilidad, incluidos los minerales metálicos. Como decíamos, el Brent está en la resistencia de $90, cotiza muy cerca. El oro tiene un soporte muy sólido a los $4.000 la onza, la plata está en 58.90, la resistencia en los 60 y el cobre a 6.43, un soporte muy sólido. La volatilidad, los mercados están buscando reacomodarse, veremos qué sucede en el conflicto en Hormuz. Agosto es el mes más lento en términos de mercados financieros porque en los Estados Unidos es el mes de las vacaciones. En septiembre los mercados regresan con furia. Así es. José, como siempre, muchas gracias por tu análisis, tu perspectiva y alcance sobre los temas que te hemos planteado. Hemos estado con José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, a la cual usted puede acceder de manera absolutamente gratuita recurriendo al internet www.rumbominero.com. Lo dialogado con José González, otros importantes reportajes, interesantes análisis y perspectivas del sector minero, usted lo encuentra en esta publicación líder en el sector. Hacemos una pausa y retornamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector
sector minero. Invierte bien. Invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Pedro Gamio Aita, ex director de Petroperú, también ex viceministro de Energía, nos acompaña en este segmento de Rumbo Central y por supuesto nosotros le expresamos nuestra gratitud por acompañarnos como siempre. Pedro, ¿cómo estás? A tus órdenes, César, por favor. Muy bien, el mensaje a la nación de la señora Keiko Fujimori al asumir la presidencia de la República ya lo hemos agotado diciendo de que efectivamente fue muy genérico, puede haber opiniones encontradas. Lo cierto es que no abordó algo que muchos esperábamos o creíamos, incluso lo compartimos contigo en la última entrevista que tuvimos, que se dirija directamente a hablar de Petroperú, qué cosa va a pasar con la empresa petrolera estatal, cuáles son más o menos las líneas generales que debió establecer o que va a establecer su gobierno para esos cambios. ¿Cómo crees tú que se van a desenvolver las cosas? Bueno, ahora ya tenemos un ministro titular, que es Guillermo Chino, más vinculado al sector minero, por cierto, que hidrocarburos, pero que de todas maneras tendrá que tomar decisiones importantes al respecto. ¿Cómo ves tú el panorama? El panorama energético lo veo que exige prontas decisiones. Estamos con una creciente demanda de nueva energía, porque se ha cruzado la oferta y la demanda, y esa nueva energía o es diésel, que significa encarecer proyectos mineros, proyectos agroindustriales, o son opciones competitivas. Y lo que tenemos disponible en el corto plazo son proyectos bastante avanzados con energía solar y algunos eólicos. Lo que falta es una reglamentación de una ley que salió hace 2 años, que es la que dispone de que en el Perú haya sistema de almacenamiento. Entonces yo creo que una buena señal sería encargarle a Proinversión un concurso internacional para que los puntos críticos de la columna vertebral del Perú, que es el sistema de transporte de electricidad, tengan esos sistemas de almacenamiento y podamos alcanzar costos competitivos que no desalienten la minería, ni la agroindustria, ni el conjunto de la economía peruana, y al mismo tiempo poner en valor el hecho de ser líder mundial en radiación solar. Arequipa, Moquegua y Tacna tienen una de las mayores radiaciones solares del mundo. Entonces no se justifica elevar el costo de la electricidad 3 o 4 veces, porque es así la diferencia entre el uso de energías mucho más económicas que el diésel, ¿no?, que importamos en su mayoría. Bueno, el hecho de tener camisea ha favorecido unos costos muy bajos dentro del consumo de la energía, pero dicen que esto ya es una beta que también se va a agotar. Los próximos 5 años, probablemente si no cambiamos, no hacemos esta revolución dentro del sector energético, nuevamente suben los costos y por lo tanto la atracción de inversiones se paralizaría. Ahí también hay que trabajar rápidamente porque se ha venido abandonando toda la gestión de la señora Dina y lamentablemente no se han tomado decisiones y estamos hablando de confirmar reservas en Candamo, que es la gran esperanza para el Perú. Los geólogos dicen que se puede encontrar algo similar a Camisea o más que Camisea. Y conseguir un inversionista de primer nivel que complete el programa exploratorio y poder evitar ese punto crítico que significa importar gas en 13 o 15 años. Y lo otro que también es muy importante
y que debió decirse, porque el Perú fue golpeado con la suspensión del transporte de gas, es la implementación del plan de contingencia. Esta planta de regasificación al costado de Melchorita es urgente, porque en cualquier momento tenemos otro incidente con el gasoducto y vamos a tener problemas en la economía nacional. Y lo otro es acabar con el cuello de botella que impide la masificación en regiones. Es decir, hay decisiones importantes que no pueden esperar, porque en momentos en que la guerra se acentúa, porque lamentablemente ha vuelto el conflicto abierto entre Irán y Estados Unidos con la participación de Israel, estamos frente a una situación de presión inflacionaria, de subida de los productos de primera necesidad, porque la energía lo mueve todo, el petróleo, los derivados del petróleo. El Perú tiene cómo defenderse. El gas natural, de la mano con las energías renovables, en una forma eficiente de lograr, por ejemplo, las centrales de carga rápida de vehículos eléctricos, que son la principal barrera que impide aprovechar la ventaja de tener una conexión directa con China, que es el que vende los vehículos eléctricos más económicos del mundo. Si tuviéramos en operación 20 centrales de carga rápida entre Lima y Arequipa, te aseguro que el mercado de vehículos eléctricos empezaría a crecer, porque el problema es nadie va a esperar toda la noche para recargar el vehículo. Pero si tienes centrales de carga rápida, y ahí el municipio va a jugar un rol importante con las áreas y zonas de la mano con el sistema de distribución eléctrica para, y lo hubiera dicho la presidenta Fujimori, terminar su gobierno con 20 o 30% del parque automotor eléctrico, porque las centrales de carga rápida te hacen que no haya problema de suministro rápido y eficiente, y la mayor parte de vehículos son de alcance urbano, es decir, perfectamente pueden ser satisfechos con sistemas eléctricos a costos muy competitivos. Entonces, hay varias soluciones que están esperando las decisiones. Pedro, hace algunos días recibimos la noticia de que la refinería de Talara había paralizado operaciones por falta de abastecimiento de petróleo, una situación bastante preocupante porque, bueno, habla de una falta de planificación de suministro, de eficiencia operativa. ¿Esto es un tema coyuntural de abastecimiento o va más allá con unas fallas más profundas? Y mi segunda pregunta también va relacionada a la designación de Elmer Cuba como ministro de Economía, quien hace algunos meses en Exitosa afirmó que Petroperú necesitaba una reestructuración profunda y que el Estado no podía seguir destinando recursos sin introducir cambios estructurales. ¿Qué medidas crees que él va a aplicar respecto a la entidad estatal? Petroperú está en una situación crítica. Está en cuidados intensivos, requiere cambios importantes. Se cometería un error si se le deja quebrar, porque nos podría costar entre 4.000 y 5.000 millones de dólares el tener que asumir las demandas de los bonistas internacionales. O sea, en pocas palabras, el camino lúcido de Petroperú es reestructurarlo, es reperfilar su deuda, darle un manejo técnico, acabar con la injerencia política, hacer que el directorio sea completamente sinérgico al trabajo de proinversión y del reestructurador internacional que ya está trabajando. Hay que resolver los problemas de las unidades auxiliares que impiden que la refinería nueva pueda producir de manera óptima al 100%, hay que buscar socios privados con la creación de filiales de primer nivel, hay que acabar con la corrupción que lamentablemente es un problema serio en el Estado peruano. Se necesita un trabajo urgente, porque de lo contrario se corre el riesgo de nuevo de tener que habilitar oxígeno para el paciente en cuidados intensivos, lamentablemente. Hay 1.630 observaciones de la Contraloría a la refinería de Talara, Pedro. Sí, el tema de la refinería, se cometió un error ahí. ¿Cuál fue el error? Las unidades auxiliares, que son indispensables para la unidad principal, no todas han respondido a la nota aprobatoria del
del responsable técnico de esta nueva refinería, que es una de las empresas más importantes del mundo. Ellos en su momento han observado las unidades auxiliares y eso se tiene que completar con la auditoría pertinente, porque tú tienes que hacerle caso al fabricante de esta tecnología cuando te observe y te dice, cuidado, estas unidades auxiliares tienen que tener estas condiciones técnicas que yo debo verificar porque ustedes están adquiriendo una tecnología que es una de las más avanzadas del mundo. Perú está entre las 13 refinerías más avanzadas del mundo, entonces no se puede actuar ligeramente. Eso es uno. Dos, se cerró la refinería antigua, de la cual solo se utilizó el 5%, creando un problema de falta de mercado y de pérdida de competitividad de Petroperú. Entonces, todos estos errores, más una deuda cuantiosa por la nueva refinería, sin tener la capacidad Petroperú, porque había perdido el 60% de sus activos ya años atrás. Entonces, todo esto sumado ha creado un problema de que es urgente reperfilar la deuda, pero poner a la gente más competente, más honorable, con la mejor reputación, de la mano con soluciones que el reestructurador internacional puede apoyar, porque se juega su prestigio. Estamos hablando de empresa que ha ayudado a otras compañías petroleras del mundo en serias dificultades y las ha sacado adelante. No se trata de improvisados. Entonces, pero si no le vas a hacer caso al reestructurador, yo recomendaría al ministro de Economía, que es un técnico calificado, con trayectoria, que se reúna con el reestructurador internacional, que se involucre con la problemática, porque la mayoría de la Junta General de Accionistas la tiene el ministro de Economía. Es verdad. Y el directorio de Petroperú tiene que estar totalmente sinérgico y amalgamado en torno a los objetivos de recuperar transparencia, eficiencia y buena gestión. ¿Piensas que también el Ministerio de Energía y Minas debería estar más involucrado en ese tema? Porque creo que estos últimos tiempos ha estado como ajeno al tema, ¿no? Y más se lo ha dejado en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. La información que tengo no es la mejor. La información que tengo es que el Ministerio de Energía no ha apoyado el esfuerzo de proinversión que viene del MEF como debería ser. Y el Ministerio de Economía y Finanzas no ha tomado cartas en el asunto como debía ser. Es decir, ya se han producido por lo menos 2 cortocircuitos entre el directorio, que ha sido cambiado varias veces, y Proinversión. Eso es absurdo, porque se supone que Proinversión está adscrita al MEF, al Ministro de Economía. El Ministro de Economía maneja la Junta General de Accionistas, en su mayoría de Petroperú. Entonces, no tiene sentido que haya esa clase de problemas que impiden que se cumpla cabalmente con los ajustes que es necesario hacer. Casi finalizando su gobierno, el señor José María Balcázar intentó y hizo una declaración pública al respecto, reactivar el ducto de GSP, que como sabemos está en controversia por el tema de Odebrecht, etcétera. Nosotros recogimos tu opinión y la opinión también de otros especialistas que no veían viable esa posibilidad. ¿Tú mantienes esa postura? ¿No tenemos absolutamente nada que hacer con la posibilidad de producción de GSP? A ver, el sistema de transporte hacia el sur peruano de gas natural es importante, es una demanda social que tiene muchos años, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando se pase de 100.000 clientes, usuarios del gas, se recomienda trabajar sistemas de transporte que no sean solo virtuales, estos camiones que hoy van al norte y al sur. Pero tenemos 3 arbitrajes internacionales y un juicio penal. Esos activos no son del Estado peruano, a pesar de los $50 millones anuales que se ha venido pagando de mantenimiento de una parte de esos activos. Entonces, lo que se tiene que hacer es tomar decisiones importantes. Por ejemplo, ya se perdió el primer arbitraje con el socio español de Odebrecht. Tengo entendido que están o han interpuesto un último recurso, pero muy difícil. Cuando ya hay una sentencia, el pronóstico es reservado. Lo que importa es aprovechar el avance de obra física y por lo menos el Cusco podría ser beneficiado con ese tramo. Claro. Pero que el Estado peruano pague lo que ordena el tribunal arbitral, condicionado a que por lo menos el Estado peruano pueda disponer de ese tramo más avanzado y ya tener más de la mitad de la obra física avanzada en el caso de Cusco, no el error que yo llamo disparate
de haber ordenado hacer estudios de nuevo, como si no hubiera suficiente información técnica y un problema pendiente porque vamos a pagar doble por algo que ya tiene un avance. Entonces, el Perú tiene que actuar con la máxima eficiencia y transparencia. Hay que atender la demanda del gas sin lugar a dudas. Podemos en 5 años duplicar la cantidad de clientes haciendo el tema de las 7 regiones favorecidas, por ejemplo, un asunto que también está demorado, que es que el regulador ajuste las condiciones técnicas, pero no demore, o el ministerio o quien sea la institución que en estos momentos tenga en consulta este expediente, porque no he visto yo, y dime tú si hay precedentes, que Lima acoja y asuma la responsabilidad de llevar un beneficio a ciudades olvidadas del Perú, desde Puno, pasando por Pucallpa, pasando por Huancayo, por Ayacucho. Es decir, estamos frente a una oportunidad extraordinaria. Todas estas ciudades suman lo que San Juan del Lurigancho demanda en gas natural. Lo que han planteado es extender 10 años su concesión con las mismas condiciones económicas. Lo que tiene que hacer el regulador es que se cumpla fehacientemente con la inversión regulada, que se acredite que se va a lograr en 5 años algo que no se ha visto nunca, que es que la población de estas ciudades va a tener el beneficio disponible, y no solamente el usuario domiciliario, el transporte, la industria, el comercio, los hospitales, en fin. Es una gran oportunidad, pero no podemos hacer que siga durmiendo el sueño los justos. Está congelado hace 3 años, ¿no? El proyecto de 7 regiones. Así es. Desde el 2023, ¿no? Ese es un tema que evidentemente ayudaría a resultados para la gestión de este nuevo gobierno. Y el discurso, yo no creo que haya sido malo, pero ha sido genérico. Necesitamos aterrizar en las medidas concretas que cada sector debe tomar. Y eso no puede esperar mucho, porque en energía y minas hay que acabar con el piloto automático. Necesitamos meter inteligencia, planeamiento estratégico, gente con buena reputación y recuperar la meritocracia. Pedro, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Rumbo Central, y esperemos pues cómo se va a tomar las decisiones más importantes en torno a Petroperú. A lo mejor retornas tú como director, cabe una posibilidad que te convoquen. Hay gente muy calificada, no, pero lo importante... tú eres uno de ellos, evidentemente, y estás siempre en la palestra, es probable, y tú has mostrado siempre tu buen ánimo, siempre y cuando haya un directorio obviamente coherente, como tú siempre lo pedías. En el caso de Oliver Star se notó esa coherencia y ese entendimiento. Yo además, fui parte del directorio que presidió Oliver Star y que en su momento hizo un informe muy claro. Si hubiéramos seguido ese plan de trabajo, Petroperú estaría en mucha mejor condición de la que está en este momento. Y una exministra de Economía lo reconoció públicamente, pero yo mantengo la esperanza que no se cometa el error de hacer que la empresa quiebre, porque se vendría un paquete de demandas en la Corte de Nueva York que sería tras cuernos palos. Hay forma de resolver el problema, pero hay que convocar a la gente calificada de la mano con las recomendaciones del reestructurador internacional, porque son médicos calificados, reputados, con experiencia de campo. Por algo tienen el respeto de la comunidad internacional. De acuerdo. Pedro, te tendremos una próxima oportunidad entonces cuando conozcamos quiénes se harán cargo de la dirección de Petroperú. Fue Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía, además ex director de Petroperú. No se olvide, esto es Rumbo Minero Televisión, canal 42 de Movistar. Estamos también en Vitel, estamos en Wing, estamos en YouTube, estamos en 80 operadores de cable a nivel nacional e internacional. Usted que es proveedor, proveedora, no se olvide de utilizar esta herramienta de promoción de sus productos y o servicios. Vamos al segmento de Iván Arenas, Minería y Sociedad. Solamente 2 veces se dijo en el mensaje de la Nación, se hizo alusión a la minería ilegal. Ojo, es importante. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a la minería ilegal? Es lo que todos queremos conocer. De alguna otra manera podemos inferir, podemos decir qué es lo que podría hacer. Entre ellos,
cambiar la metodología, cómo se ha venido trabajando en este momento. Si bien existen declaratorias de áreas o de zonas o de distritos, para decirlo de otra manera, de estado de emergencia, pero de alguna otra manera tenemos que terminar con eso y cambiar hacia otro modelo de gestión territorial. Siempre hemos dicho aquí en Rumbo Minero desde hace mucho tiempo que deberíamos de pasar de esos declaratorios de emergencia pequeñas a mirar por corredores económicos y legales. Por ejemplo, el corredor del Marañón, donde está justamente el tema de Patasi, donde hay un comando unificado que está actuando en este preciso momento y en el cual la declaratoria de emergencia se ha ampliado por 60 días. El otro tema es presupuestal. ¿Cómo vamos a fortalecer el Ministerio de Energía, cómo vamos a fortalecer el Ministerio Público junto con el Poder Judicial o el rol de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas? Es otro tema importante. Luego de eso, una estrategia interna entre estas instituciones para que puedan tener también ellos un modelo de trazabilidad, una metodología de cómo intervenir, cómo hacer intervenciones. Y creo que un cuarto punto, lo que deberíamos hacer es la revisión de algunos cuellos de botellas importantes. Por ejemplo, cómo se financia la minería ilegal, cuáles son los centros de gravedad de ese financiamiento. El otro lado también debería ser los explosivos. Hay 2 o 3 empresas que fabrican explosivos y cada explosivo tiene, en este preciso momento, tiene un número de referencia. Eso nos da posibilidades de trazabilidad. Entonces, creo yo que en el mensaje no se dijo, pero eso le compete al ministro del Interior y también, dicho sea de paso, al Ministerio de Energía y Minas. Entonces, en los próximos días o semanas deberemos de tener cuál es la estrategia clara del gobierno con respecto a la minería ilegal, que se ha convertido en un problema ya álgido en algunas zonas, pero básicamente en todo el Perú, en algunas zonas en particular, como el caso de Trujillo, como el caso de Cajamarca, como el caso de Puno o como el caso de Arequipa. Seguiremos con atención este tema, que es un tema muy importante para la minería en general. Muchas gracias. Hay algo que todo peruano quiere en 28, salir de la rutina. Y para eso también sirve la tecnología. Mira esto, por favor. Para olvidarte al menos unos días de todo lo demás y conectarte con lo que realmente te gusta. Estoy chapado. Recuerda, estas fiestas son tuyas. Conéctate para disfrutar. Conéctate con el Perú. Feliz 28. Hemos llegado al final del programa, Miguel, y como siempre, muy ilustrativo conversar con el exministro Jorge Montero, ex titular del Ministerio de Energía y Minas, quien ha señalado una serie de aspectos que a él le hubiera gustado oír, por supuesto, en el mensaje presidencial y que espera también que el nuevo titular del sector, Guillermo Chino, lo pueda manifestar. Él cree que se ha debido abordar, por supuesto, el tema de la formalización, cómo va a quedar, que no ha habido ninguna mención a lo del reinfo o su extensión, que no ha habido tampoco mención al marco de la nueva ley, la ley MAPE u otra herramienta legal que pudiera sustituir o mejorar las condiciones de formalización de aquellas empresas que todavía están en camino a formalizarse. Sin embargo, también sostiene sus expectativas positivas en torno a lo que se puede hacer y los propósitos loables que tiene el gobierno de la señora Fujimori iniciando su gestión. Sí, destaco 3 puntos que mencionó el exministro Montero respecto a qué cambios deben de haber de forma interna en el Ministerio de Energía y Minas. Uno es el reglamento de funciones, que ya está desfasada, él nos obsoleto, indicó. lo ha dicho, ¿no? Exactamente. El tema de la ventanilla única digital definitivamente tiene que ser una prioridad para esta gestión del señor Guillermo Chino, y el tema de la Tupac digital, ¿no? Una reforma también importante que se debe implementar. Exactamente, ¿no? Todas estas herramientas son indispensables para que el Estado pueda funcionar mucho más rápido. Habló también de la electrificación rural, ¿no? Un tema muy importante. A veces
descuidado dentro del debate que tenemos sobre los temas energéticos en nuestro país. Y con Pedro Gamio, como siempre, mirando con bastante precisión cuál es la situación actual de Petroperú y el panorama energético que nos debe preocupar. Estamos sumamente atrasados en todo lo que signifique el avance y la ampliación, sobre todo con el uso de energías renovables, de la electrificación en nuestro país, la distribución a las zonas mismas andinas, cómo podrían aprovecharse. Incluso llegó a decir lo que queda del GSP si se llega a un acuerdo luego de tantos dilatados procesos judiciales que ha tenido esta empresa que estuvo a cargo de la firma brasileña Odebrecht, y que podría servir en todo caso para abastecer de energía a zonas altoandinas de nuestro país. Así es, César. Y las decisiones que va a tomar, que debe tomar el nuevo ministro de Economía, Elmer Cuba, junto también con el Ministerio de Energía y Minas, sobre el futuro de Petroperú, que ha sido tan manoseado y visto políticamente y no de forma técnica, como lo mencionaba Pedro Gamio, y que lamentablemente no se usó el plan de reestructuración que propuso en su momento Oliver Stark, ¿no? En la cual Pedro Gamio era parte del directorio, y que de repente en este momento la situación sería otra, ¿no? Y hasta donde se conoce, lo más avanzado que se elaboró en los últimos años, porque Oliver Stark tampoco está al otro extremo de la pita en la que muchos dicen hay que privatizar, hay que deshacernos, hay que vender Petroperú. No parece ser, por lo menos en lo que nosotros captamos aquí en todos los invitados, efectivamente algunos que plantean esas medidas extremas, que sea lo más viable. En todo caso, todavía Petroperú tendrá, sí ser, como bien dice José González, nuestro analista también internacional, el reperfilamiento de la deuda es lo más importante y lo central dentro de Petroperú. Y también algo que nos recalcó Pedro es que la peor decisión sería declararla quebrada. Quebrada, porque igual nos va a pesar a todos los peruanos que vaya a ocurrir eso. Miguel Zavala y César Campos han estado en la conducción del presente programa de Rumbo Central. Continúe usted con la programación de Rumbo Minero TV.